Vamos a darle la bienvenida al doctor Vinicio Palacios Morillo, ex presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, AEMAC, y actual vicepresidente. Con él vamos a saludar y con él vamos a hablar sobre la persecución que hay en contra de los jueces. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con ustedes y muchísimas gracias por la invitación a este gran programa. Nuevamente un abrazo. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la situación que atraviesan los jueces en este momento en el país? ¿De dónde puede provenir esa persecución? Pero un poco que ustedes también consideren y tomen en cuenta que nosotros, como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, AEMAG, hemos estado cumpliendo nuestros objetivos gremiales y durante estos 3-4 años hemos estado siempre insistiendo al órgano administrativo, en este caso Consejo de la Judicatura, que cumpla con sus funciones y con sus responsabilidades, desde la dotación de los insumos necesarios hasta la seguridad, que es la parte fundamental porque está en riesgo las vidas de las personas y de los jueces. Y dentro de ese caminar se han tenido que realizar una serie de acciones constitucionales o en el orden legal también, de la cual hemos ganado. Hemos defendido alrededor, si no me equivoco, de 50 a 60 jueces durante todo este tiempo en acciones constitucionales por cambios ilegales de puestos de un cantón a otro cantón, por cambios de materia, por destituciones o por suspensiones de funciones. Además, también hemos demandado en su momento por la falta de pago oportuno de los sueldos en pandemia, donde se pretendió obligar a trabajar en días sábados, y en especial una demanda que fue en defensa de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019, cuando ellos fueron cesados en sus funciones con reglamentos inconstitucionales. Esto incluso llegó a que la Asamblea Nacional instaure un juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, porque obviamente la Corte Constitucional así lo determinó, y además que se tendrá que actualmente pagar unas indemnizaciones a los jueces que fueron cesados. Son indemnizaciones que llegan alrededor de 6-7 millones por haber sido cesados por reglamentos inconstitucionales. Nosotros no tenemos nada que ver en la Asamblea Nacional, no tenemos nada que ver con el juicio político que se instauró, pero pese a aquello, frente a aquello, viendo que se encontraba en juicio político, se me instaura a mi persona un sumario administrativo de oficio, justo el mismo día que los vocales tenían que comparecer a la audiencia en la Asamblea Nacional y que también la asociación fue convocada a la Asamblea Nacional para que explique la demanda que se interpuso ante la Corte Constitucional. Instauraron un sumario administrativo que fue, por así decirlo, express. Lo realizaron apenas en 2 meses, cuando los sumarios generalmente demoran 8 meses, demoran 10 meses, a veces hasta 1 año, pero en esto lo hicieron apenas en 2 meses. Y peor aún, un hecho que ya fue conocido hace más de 1 año y medio, ya investigado, ya sustanciado e incluso archivado, y vuelven a instaurar y me destituyen en mis funciones. ¿Cuáles son esas causas, doctor? Manifiestan que supuestamente se ha hecho una manipulación grave del sistema. Recordemos que más bien al contrario, el sistema judicial nos permite a los jueces poder utilizarlo, ¿no? El sistema judicial no es para vulnerar, es para utilizar las herramientas que nos otorgan, son para ello, para utilizarlas. Y la resolución reconoce que se ha utilizado en uso de las facultades que un Consejo de la Judicatura entregó y otorgó en el memorando del año 2020. Es una directriz que existe, no es ni siquiera un reglamento, pero en todo caso, por haber realizado aquello, manifiestan que eso es atentar gravemente contra el sistema de la función judicial. Por tal sentido, de la forma como se ha actuado, de la manera como se ha hecho, frente a un hecho que se encontraba prescrito, que existe cosa juzgada y que se vulnera el principio no bis in idem, es que lo consideramos, esta destitución de mi persona, como una retaliación política frente a nuestras acciones, frente a nuestras actividades que hemos realizado como gremio durante todos estos años. Correcto. ¿Y usted, me imagino que ha apelado a esta decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura o qué está haciendo usted?
Recordemos que en todo caso fue el Pleno del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, no existe algún otro recurso que se pueda realizar, pero sí, obviamente el ordenamiento jurídico nos garantiza y nos presta las acciones, tanto constitucionales como en el órgano ordinario de control de legalidad, para interponer las acciones que correspondan. En este caso estamos analizando con los mismos abogados que la asociación presta, para interponer la acción que sea más conveniente y más adecuada a la vulneración de mis derechos constitucionales. Entonces, estaremos ya dentro de estos días interponiendo una acción al respecto frente a estos atropellos. Recordemos también que la resolución y la misma resolución del Consejo de la Judicatura tiene un voto salvado. Uno de los vocales votó en contra e incluso es un voto razonado al respecto, en la cual se manifiesta que existiría, si se acepta, una vulneración al principio non bis in idem. Después nadie puede ser juzgado dos veces por la misma circunstancia, por la misma situación. Y, oh sorpresa, los otros tres vocales que se encontraban inmersos en este juicio político en la Asamblea son los que votan en contra de mi persona, votan a favor de la destitución del vicepresidente de la Asociación de Jueces. ¿Cuántos jueces han sido sancionados con el actual Consejo de la Judicatura en el país, doctor? Sí, es bastante decir un número exacto de jueces que han sido sancionados, destituidos, pero no podría dar un dato exacto, pero existen bastantes actuaciones en ese sentido, de la cual la EMAG ha conocido e incluso ha actuado en defensa de ellos en acciones constitucionales, en acciones de protección, de las cuales diría yo un 50% alrededor se han ganado y se han restituido los derechos de los compañeros jueces, en otros casos han sido negados. Entonces, bueno, pero no podrían dar exacto, de lo que la EMAG conoce, de lo que los jueces han recurrido a la EMAG, hablamos de alrededor de 50 acciones constitucionales que conllevan, como dije, cambios de materia, cambios de ciudad, cambios de cantón, suspensiones, multas y destituciones. ¿Usted no cree que hay injerencia política tal vez en las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura? Eso es algo que nosotros hemos venido exhortando y solicitando, de que no se utilice al régimen de control disciplinario como una suerte de politización de estos procedimientos, como si fuera un mecanismo tal vez de intromisión y amedrentamiento. La actitud que veo que ha tomado en todo caso frente a mi persona, la consideramos así, una actitud bastante política por la manera como actuaron, por la forma como se han realizado. Un sumario administrativo en 2 meses, cuando duran 8 o 10 meses, algo que se entendería ya estaba listo, estaban fraguando en contra de mi persona y lo presentan justo el día que la EMAG es convocada a la Asamblea Nacional por el juicio político. Algo que ni siquiera nosotros tenemos que ver. Eso es algo que son facultades de la Asamblea Nacional, donde nosotros ni siquiera hemos intervenido, ni siquiera hemos asistido, ni siquiera hemos comparecido, pero oh sorpresa, esos 3 vocales que estaban siendo juzgados por la Asamblea son los que hacen esta actitud de destitución. Y como digo, por algo ya prescrito y por algo que existía cosa juzgada. Por tal sentido, sí, consideramos que existe una suerte de politización de la justicia y es algo que nosotros, como asociación, rechazamos categóricamente. Doctor, Carla Aro le saluda. ¿En qué estado se encuentra la defensa de ustedes en estos momentos? En cuanto se refiere, entiendo, al sumario administrativo de mi persona, sí. Obviamente, como estaba manifestando, el ordenamiento jurídico nos permite que podamos utilizar acciones constitucionales o dentro del órgano administrativo, al contencioso administrativo, el control de legalidad de los actos del poder público. Y en ese sentido estamos analizando para ver que en estos días se coloque alguna acción pertinente, como decía, eso que estamos analizando con nuestros abogados, que la misma asociación presta y brinda, para ver de interponer la mejor acción que sea oportuna, rápida, expedita, frente a la vulneración de mis derechos constitucionales. En ese sentido, no resta que acudir a ese ordenamiento jurídico, ya que dentro del órgano administrativo, hacer el pleno del Consejo de Judicatura, no existe ninguna otra acción administrativa, sino únicamente nos toca dentro del órgano judicial, jurisdiccional, activar, obviamente, frente al derecho de acción que todos tenemos, alguna acción constitucional o un control de legalidad ante el contencioso administrativo.
Doctor, ¿y cuál es la posición de la asociación? Porque bueno, en este caso vemos su posición y lo que le está pasando a usted, pero asumimos también que en términos generales hacer el trabajo correcto y hacer las cosas bien, también de pronto a veces hasta atemoriza a los jueces. Exacto, la Asociación de Jueces, obviamente nosotros como asociados y formando este gremio que abarca a los jueces a nivel nacional, nos mantenemos unidos, nos mantenemos vigilantes frente a las acciones que está tomando el Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido, al mantenernos así unidos, existe el respaldo necesario para que se puedan interponer las acciones frente a la vulneración de los derechos constitucionales, ya que no es únicamente un atentado hacia mi persona, sino es un atentado ya a la misma asociación de jueces que ha estado durante todo este tiempo activando, actuando, accionando frente a las irregularidades que observamos del Consejo de la Judicatura. Como le dije, desde que no nos pagaban los sueldos en pandemia, se accionó, se ganó la acción de protección. O se pretendía trabajar en días sábados, también se accionó y se ganó la acción constitucional. Incluso recientemente, en la provincia de Esmeraldas, hemos ganado una medida cautelar en defensa de compañeros jueces de la asociación que estaban siendo, existía un riesgo inminente en sus vidas. Se ha dado una medida cautelar en contra de la policía a efectos de que se brinde la seguridad necesaria, la custodia necesaria a los compañeros jueces. Por eso es que obviamente como asociación nos mantenemos al tanto de todas las situaciones que puedan pasar. Obviamente, como usted manifiesta, esto se podría convertir a forma de amedrentamiento, una forma de querer callarnos o incluso de querer dividir a nuestro gremio. Y eso obviamente no lo vamos a permitir. Estamos unidos, nos mantenemos siempre atentos a lo que pueda suceder. Tenemos obviamente el ordenamiento jurídico que nos presta para poder interponer las acciones necesarias en defensa obviamente de nuestra agremiación, por este derecho de asociación que todos tenemos, es un derecho constitucional, a tal punto que estas acciones las conoce ya la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados, ya conoce de la acción que ha hecho el Consejo de la Judicatura en esta destitución. Ellos también están vigilando y están prestos también a guardar su contingente en defensa de los derechos, no solo de mi persona, sino también del gremio de jueces aquí en Ecuador, al cual nosotros pertenecemos a estos organismos internacionales. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí a través de Ecuador en Directo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al doctor Vinicio Palacios Morillo, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.